El tema que hay Ahí que poner, estamos. ahí está, a grabar de nuevo. No, no, Y igual Martín, lo que estuvo grabado después se pega. No, ah, digamos, sí. queda. Mm. Esperamos que entren. Estaban. Si quieren, pongan en el grupo que vuelvan a entrar. Sí, es lo que estoy poniendo. ¿Qué pasó? Che, que me salí. No sabemos. ¿Me pasó a mí solo o le pasó a otra No, no, a gente? todos, a No, a todos. No, no, a todos. todos. Qué susto. Se cerró la reunión. Bueno, La entonces, empresa La Defensa que sponsoreaba parece que dejó de sponsorear por un rato. Martín, ¿en qué página estás de Paidós? De Paidós estoy en el punto donde empieza el 3:43. 3:42. punto. Sí, de 3:42 a 3:43. Exactamente. La 3:43. Les decía, me parece que con esto estaríamos de acuerdo. Lacan dice que hay un momento en particular en que es deseable el deseo y que es para la ejecución de la. Esa sería la hora de la verdad en la que Lacan se va a detener una vez más, ¿no? Y acá reaparece entonces esto sobre lo que estuvimos discutiendo tanto, esto que no hay o que hay solo castración mediante, y me refiero al acto sexual, ¿no? Ahora en su relación con la demanda, el deseo, el goce y la verdad, todo eso. Propongo que vayamos tratando de seguirlo a Lacan en esas complejas relaciones que va tramando entre esos elementos, ¿sí? En primer lugar va a realizar una distinción que a mi gusto es un poquito esquemática, no sé qué les parece a ustedes, entre el deseo y la erección. Primero habla del considerable error que consiste en creer que el deseo, dice, sea una función inserta en lo fisiológico, respecto de la cual el inconsciente podría aportar algún que otro trastorno, ¿no? Por ejemplo, pensaba que la impotencia podría ser leída erróneamente en esos términos. Y bueno, y hasta ahí lo sigo, ¿no? Pero luego agrega lo siguiente, dice, lo que aparece como la medida, la prueba del deseo, la erección, no tiene nada que ver con el deseo. El deseo puede perfectamente funcionar, jugar, tener todas sus incidencias, sin estar de ninguna manera acompañado por la erección. La erección es un fenómeno que está en el camino del goce. Y luego, ahora voy salteando entre las versiones, la versión de Carlos Ruiz sigue así. Fíjense, dice, erección es goce, y que precisamente es demandado, es demandé, se requiere, traduce ahí Paidós, para que se opere el acto sexual, que uno no se detenga ahí, en este goce autoerótico. No se ve por qué, si fuera de otra manera, este goce estaría marcado por esta especie de velo. Normalmente en el acto sexual, por lo menos es preciso suponerlo, él, entiendo que está hablando del velo, tiene todo su valor, deviene los emblemas priápicos que se elevan por todos los carrefours, los cruces del camino, los cruces de caminos, ¿no? Solo es un objeto, me parece que sigue hablando de la erección ahí, a sustraer de la contemplación común, en tanto esta erección es cuestionable respecto del acto sexual como acto. Fíjense, los que estén siguiendo ahora la edición de Paidós estarán desorientados, van a encontrar que esa última frase directamente no está en Paidós, está elidida. Por otra parte, pensaba en términos de traducción que si bien no hay nada reprochable en el hecho de que Paidós traduzca ahí, se requiere para que se opere el acto sexual no detenerse en el goce autoerótico, me parece que en esa traducción queda desdibujada eh, la dimensión de la demanda. Es decir, el hecho de que ahí Lacan utiliza el término demanda. Se demanda no detenerse allí. Lo cual me parece que introduce en la afirmación de Lacan una ambigüedad de la que nos podemos servir, ¿no? Uno podría leer eso, por ejemplo, siguiendo la traducción de Carlos Ruiz, que para que se opere el acto sexual, que ahora, dicho sea de paso, parece que lo habría, para que la cosa no se detenga en ese goce autoerótico, la erección, es preciso que ese goce sea demandado. Es decir, es preciso que intervenga la dimensión de la demanda, ¿no? Que como va a decir después, es la que introducirá al deseo como falta.
me parece leer a mí en todo este Martín, me pasaje, parece que lo que se demanda no es que el goce, es que no se detenga ahí. bueno, puede ser, pero como sea, lo que quería plantear, que me parece que es lo que traigo de este pasaje de la clase, es que no habría acto sexual sin demanda, sea lo que fuera lo que se demande, que la cosa no, no se detenga ahí. No sé. Luego destaco otra cosa, ¿no? Esto me evocó otro pasaje del seminario, creo que habíamos pasado por esa clase, la del 8 de marzo del 67, que Lacan decía que en el acto sexual no hay nada mejor que represente la castración, la falta fálica, que el pene, por el hecho de la detumescencia. No sé si se acuerdan de eso. Entonces, el velo del que acá Lacan está hablando, el fálico, me parece a mí que tendría por función justamente cubrir o encubrir esa dimensión que justamente es la que pone en cuestión, en acto, eh, que el acto sexual alcance el estatuto de acto, una cosa así, ¿no? Es decir, eh, vela esos emblemas priápicos de los que habla Lacan, en tanto que estos estarían siempre marcados por su punto desfalleciente, ¿no? Por la detumescencia, es decir, por lo que revelaría la falta, algo así. Esa referencia a la clase anterior, ¿cuál era? No es la clase anterior, es en la versión de País está en la página 206, es la clase del 8 de marzo. Bien. Genial. Bueno, y en lo que sigue, en lo que sí, me pierdo un poquito. A ver qué les parece. Dice, el deseo del que se trata, el deseo inconsciente, aquel del que se habla en psicoanálisis, y en tanto no tiene relación, perdón, y en tanto tiene relación con el acto sexual, ¿no? Conviene definirlo de entrada y ver de dónde este término surgió antes de que funcione. Si uno no plantea en estos términos la operación indispensable para el acto sexual, ahí Carlos Ruiz pone del acto sexual, si no es en el registro del goce y no del deseo que ponemos la operación de la copulación, su posibilidad de realización, uno está absolutamente condenado a no comprender nada de todo lo que decimos del deseo femenino, que como el masculino, está en cierta relación con una falta simbolizada que es la falta fálica. Frase un poquito retorcida, ¿no? ¿Verdad? Bueno, es muy probable que, como dice acá Lacan, yo esté absolutamente condenado a no comprender nada, puede ser, nada de este asunto. Pero a mí, vuelvo a decir esto, que me resulta un poquito esquemática esta separación que hace acá Lacan tan tajante en el campo del acto sexual entre deseo y goce. Porque pensaba, ¿no? Algunas preguntas que se me arman. ¿Cómo hablar de deseo masculino o femenino a propósito de la copulación, ¿no? Planteando al mismo tiempo que su posibilidad de realización no está en el registro del deseo, sino en el del goce? Esas diferencias en el plano del goce serían diferencias puramente fisiológicas, no sé, o ya están determinadas por el lenguaje. Otra cosa, la falta fálica con que se relacionan ambos deseos, y acá Lacan apunta a eso. ¿No habría que situarla en el registro del deseo, acaso? Estos dos deseos, el femenino, el masculino, están en el registro del goce, pero no del deseo. Parece que ahí se esboza un cierto oxímoron en lo que Lacan está diciendo. Al menos lo leo así, ruidosamente. Bueno, la cosa sigue así, dice, para dar su justo sentido y sitio a lo que decimos sobre el deseo femenino, Lacan nos dice que tendríamos que partir de aquello que sobre el plano del goce diferencia a los dos parteners. Lo que pone, dice, entre ellos un abismo, que él va a destacar señalando dos repères, dos referencias. Dice, para el hombre, como ya dijimos, la erección, y para la mujer, lo que las chicas llaman, y no sé, cada una sabrá si esa metáfora es precisa o no, el golpe del ascensor, o el arranque del ascensor. Entonces, esa diferencia en el registro del goce, dice Lacan, debería ser nuestro punto de partida
para saber a qué distancia situar el deseo, que es eso de lo que se trata en el inconsciente, en su relación con el acto sexual. Y acá me parece a mí que va a problematizar un poquito esto que en principio había presentado como una diferencia, a mi gusto, demasiado binaria, ¿no?, entre estos dos registros. Y de golpe recuerda, ¿no? Dice, bueno, ojo, no es una relación de derecho y revés, de epifenómenos, de cosas que encajan o que se adhieren. Y luego vamos a tener, no sé si alguno de ustedes leyó Carlos Ruiz, pero hay en ese punto una diferencia más que significativa entre las dos versiones, porque, por ejemplo, Carlos Ruiz dice, el deseo no tiene nada que ver con la demanda. Y Paidós, de manera diametralmente opuesta, dice, el deseo solo tiene que ver con la demanda. ¿Podés, de Martín, decirme la página en Carlos Sí, Ruiz? Carlos Ruiz. Esto está en la página, arriba de todo. Pero igual lejos del ruido porque estoy en una clase. No sabría decirte la página porque no está paginada mi versión. Pero sería el punto 40 de la clase. ¿Viste que está con numeritos? Arriba de todo. Y habiendo planteado esta diferencia entre las dos versiones, ambas concluyen de la misma manera. Dice, el deseo es lo que se produce como sujeto en el acto de la demanda. A mí me resulta interesante que ahí Lacan hable del acto de la demanda, ¿no? Es decir, de la demanda como acto. Bien. Yo traté de especular este asunto siguiendo la versión de Staffberla, pero la verdad que esa frase me resultó muy difícil de traducir. Pero en todo caso a mí me resulta muchísimo más verosímil la versión de Paidós en ese punto, ¿no? Es como si Carlos Ruiz se hubiera comido un adversativo en el medio de la frase, ¿no? Para mí quedaría un poquito así. El deseo no tiene nada que ver sino con la demanda. Porque de no ser así, todo lo que Lacan va a decir a continuación no tendría ningún sentido. Es lo siguiente. El deseo solo está interesado en el acto sexual, en tanto que una demanda puede estar interesada en el acto sexual. Lo que no es forzoso, pero es lo habitual, en la medida en que el acto sexual es lo que no acaba jamás por hacer un hombre o una mujer. Es que el acto sexual está inserto en algo que se llama mercado o comercio sexual. Me acordaba que cuando Freud habla de los intercambios sexuales, al menos en las traducciones de Echeverry, es muy común que aparezca esa expresión, ¿no? Comercio sexual. Aquí lidiamos con demandas. Es fundamentalmente de la demanda que surge el deseo. ¿Cómo sería que no tiene nada que ver con la demanda? Es por eso que el deseo en el inconsciente está estructurado como un lenguaje, porque sale de él. Bien, me parece que todo este pasaje de la clase podría leerse desde las coordenadas del grafo del deseo. Son cosas que Lacan ha dicho en otras oportunidades. Me parece, por ejemplo, que ese nivel puramente fisiológico del que habla medio del pasar, acá, tal vez mítico, en el grafo se podría corresponder con el registro de la necesidad, ¿no? Lo que me resulta un poquito difícil de sostener, esto nunca mejor dicho que cuando hablamos de la erección, eh, es afirmar que esta no tenga nada que ver con el deseo, sino con el goce. Porque pensemos con el grafo, por ejemplo, ¿no? ¿Habría goce sin el pasaje del sujeto, que paradojalmente es un sujeto por advenir, por los desfiladeros del significante? Es decir, por el registro de la demanda. ¿No es el goce ya efecto de ese pasaje que arruina el campo de la necesidad? Me parece que esto es lo que Lacan de repente pareciera de golpe recordar, en esto último que citaba recién, cuando dice que el acto sexual está inserto, yo diría siempre, en la dimensión del intercambio comercial, lo plantea acá, es decir, de la demanda.
Demanda que, y lo va a señalar más adelante, implica siempre a su díscola hermana, que es la oferta. Y de ella surge el deseo como falta. Dice. Bien. O en todo caso, me parece que, ok, podríamos decir que la erección per se, si eso se puede decir así, tenga más que ver con el goce que el deseo, pero que sin la dimensión de la demanda, que es la que introduce el deseo como falta, no hay comercio sexual posible. Algo así. Martín, una cosita. Está bueno esto, la manera en que lo vas leyendo, pero a mí recuerdo haber escuchado de Foukelman que la erección es leída por el partener como me deseas. Solamente eso. Y otra cosa más. Hablaste de demanda, oferta, comercio. Sin duda hay un mercado sexual. Sí, sí, parece que sí. Bueno, voy abriendo como puntas para que las podamos retomar en la conversación. ¿Sí? Me acordaba, por ejemplo, en este punto, una vez más, de Juanito, el punto en el que él registra que se le despierta eso que en el seminario de las relaciones de objeto Lacan llama el pene real o la pulsión real, acá sería el goce como autoerótico, que en ese punto ese elemento que no entra en el juego imaginario con la madre y que por lo tanto lo deja al niño mismo fuera de juego, que en ese mismo momento Juanito ya está de lleno en el campo de la demanda, ¿no? De hecho, lo primero que hace, por ejemplo, es dirigirle ese regalito a la mamá, ¿no? Pedirle que lo acaricie, bueno, todo eso. Entonces se me ocurría que podríamos sostener, en algún sentido por lo menos, que la erección es goce autoerótico, sí, pero teniendo en cuenta que lo autoerótico es siempre heterótico, o una cosa así. Es decir, que es goce en tanto que determinado por el pasaje por el campo del otro, ¿no? Y que por lo tanto va a estar indisociablemente jugado en el campo de la demanda. No es, me acordaba de esa expresión, ese tiempo primordial que Freud postula para la constitución del síntoma, esa empresa autoerótica pura, ¿no? Ese tiempo mítico. No se trata de eso, me parece. Porque eso es el goce que queda justamente barrido del cuerpo como efecto del significante. En ese sentido me gusta la expresión que usa acá Lacan, vieron que medio del pasar yo lo cité a eso, en el camino del goce. La erección como ubicada en el camino del goce, ¿no? En un camino en el que en todo caso se plantearán los carrefours, las encrucijadas del deseo, ¿no? Que eso es justamente el punto que es un camino que no lleva más que a desvíos, ¿no? Un recorrido que no se completa. Freud lo plantearía en términos de esa diferencia entre la satisfacción buscada y la encontrada. Bueno, sigo. El párrafo que sigue también me parece que sigue la lógica del grafo. En la versión de Carlos Ruiz dice, el deseo no es más que un subproducto de la demanda. Es ahí que uno capta por qué es su naturaleza o está en su naturaleza no ser satisfecho. Porque si el deseo surge de la dimensión de la demanda, incluso si ésta es satisfecha en el plano de la necesidad que la ha suscitado, es de naturaleza de la demanda, porque ella ha sido lenguajera, engendrar esta falla del deseo, que viene de que ella es demanda articulada, y que hace que algo esté desplazado o fuera de lugar, lo que vuelve al objeto de la demanda impropio, inadecuado, para satisfacer el deseo. Me parece que esta fórmula es la que quedaba medio resumida tanto en las formaciones del inconsciente como en su versión del sujeto, en términos del deseo está articulado, pero no es articulable en la demanda, o a la demanda. Algo así. Bien. Entonces Lacan insiste, avanza en esa dirección, dice, tal el seno, que es lo que desplaza todo lo que pasa por la boca para una necesidad digestiva, que lo sustituye por algo que es propiamente lo que está perdido, lo que no puede más ser dado.
no hay chance de que el deseo sea satisfecho, solo se puede satisfacer la demanda. Por eso es justo decir que el deseo es el deseo del otro, su falla se produce en el lugar del otro, en tanto que es al lugar del otro que se dirige la demanda. Es allí donde ella, no el sujeto como aparece en Paidós, la demanda, resulta que debe cohabitar con esto de que el otro es también el lugar a título de verdad, en el sentido de que no hay en ninguna parte abrigo o refugio para la verdad, sino allí donde tiene su sitio el lenguaje. Y el lenguaje es en el lugar del otro que encuentra su sitio. Es decir, que la falla del deseo o el deseo como falta se produce en el lugar del otro, que es a la vez el sitio del lenguaje y el refugio de la verdad. Bueno. A continuación, me parece a mí que Lacan va a tratar de precisar un poquito más, una vez más, qué quiere decir esto de que el deseo es el deseo del otro, y va a ampliar esta cuestión del comercio, de la demanda, ¿no? Va a recurrir al arte del vendedor, que es el de la oferta en su propósito de crear demanda. Dice, es preciso hacer desear a alguien un objeto del que no tiene ninguna necesidad, para empujarlo a demandarlo. Se le dice que le va a faltar, bueno, lo que ya saben, por ejemplo, que otro lo tomará y por ese hecho le sacará ventaja o tendrá control sobre él. En suma, es por el deseo del otro que todo objeto está presente cuando se trata de l'acheter, de comprarlo. Y ahí va a jugar con un juego de homofonías en francés entre comprarlo y cobardía, que parece que suenan en francés exactamente iguales, ¿sí? L'acheter. Bueno, entonces concluye lo siguiente. Dice, lo que se ve en el resultado principal que surge de esta serie de malversaciones, que son las que la vida resume bajo el signo del deseo, será el que te empujará siempre más lejos en el sentido de redimirte, te racheté, de l'acheté, de la cobardía. Vuelve a proponer un juego de homofonías. Me parece que esta vez un poquito menos logrado entre redimir y cobardía. Bueno, ahí, tanto en las versiones de Staferla como de Carlos Ruiz, no así en Paidós, está la referencia que hace Lacan a una cita de Horacio, para no pasar vergüenza, no voy a tratar de pronunciarla en latín, que traducida sería un poquito así, sería, eh, tu interés está en juego cuando la casa de tu vecino se incendia. Me parece que Lacan evoca esa frase justamente para subrayar esto de que el deseo es el deseo del otro. Leyendo su versión del sujeto, algo curioso, encontré que cuando trabajando el grafo, Lacan trabaja la cuestión del inconsciente como discurso del otro, vieron que subraya la importancia del genitivo, la ambigüedad del genitivo, del. Ahí también había apelado a esta frase en otra versión, pero aparece la misma cláusula, el tua res accitur, eh, pero articulada con otra proposición. Y lo que pude traducir de eso son dos traducciones en apariencia antitéticas. Una es, en tu discurso el asunto es sobre otra cosa, o en el discurso del otro se trata de tus cosas. Me parece que las dos podrían ser verdaderas, ¿no? Pero ya ahí estaba esta apelación. Entonces va a decir Lacan que esta dimensión de la cobardía está siempre enmascarada en la intervención analítica, pero que aquellos que sostienen el discurso analítico, los pacientes, aclara Paidós, no enmascaran, dice, porque saben muy bien, como en el caso del hombre de las ratas, que esa dimensión está involucrada en el asunto. En el hombre de las ratas me parece que eh, eh, la cobardía aparece asociada por el analizante a repetición, al acto como imposible, ¿no?
Es decir, a ese deseo que implica siempre para él la muerte del padre y o de la amada. Y cada vez que está bordeando ese asunto, él dice que se siente un cobarde. Me parece que es a eso a lo que está acá Lacan apuntando. Pero acá va a agregar una cosita más Lacan. Dice, lo que no está claro es, como para la dimensión de la verdad, ¿dónde está la cobardía? El coraje del sujeto puede ser jugar el juego del deseo y del deseo del otro. Es dar la prioridad o la prima a algo que puede ser también la cobardía del otro, es decir, la falta del otro, que lo compra, la yeté, vuelvo a poner ahí, no que lo ha hecho, como dice Carlos Ruiz, que lo compra. Y de encontrarse allí al fin. Porque, al fin de cuentas, esto me parece una paráfrasis de la cita en latín anterior, el problema está ahí cuando se trata de neurosis. Y ahí, los que siguieron la versión de Paidós, no sé qué les pareció eso, pero Paidós agrega algo totalmente absurdo, ¿no? Que no está en ninguna de las otras dos versiones, y que me parece, nos daría una versión triunfal, ¿no? de la neurosis, una versión neurótica justamente de la neurosis, que es que dice Paidós, pero al fin salimos bien, salimos ganando. No sé qué es eso, pero bueno, parece que no tiene mucho que ver con la experiencia del análisis. Bueno, ahora, si tienen ganas, les propongo que tratemos de seguir a Lacan en ese complejo pasaje, ¿vieron? En el que, jugando con una serie de neologismos, va a tratar de precisar las relaciones entre el deseo y la interpretación. No sé si pudieron seguir eso. A ver si podemos sacar algo de eso. Él empieza recordándonos que había dicho que el deseo es su interpretación. Yo tenía la impresión de que Lacan eso lo había dicho explícitamente en el deseo y su interpretación, y me quemé las pestañas tratando de encontrarlo, pero así de explícito no lo encontré en ningún lugar. Debe ser que es una afirmación que se desprende de todo el trabajo que hace ahí. Pero, en fin. No, sí, sí Dice que eso. lo decía, en el seminario 6, sí, sí. Sí, 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 puede yo ser. Yo no lo. lo tengo represente, ahí lo Si dice, el después tienen, deseo es... tienen, Pero si tienen la además, referencia, perdón, pásenmela. es Dale, homofónico en francés el deseo y o el deseo es. Está en Claro. el mismo título está la cuestión. Suena igual y es en francés. Bueno, me salté ese eslabón entonces. Gracias, Enrique. Entonces está en el título. Es como la carta robada, estaba tan adelante que no lo había visto. Bueno, entonces él dice que había afirmado eso y dice lo siguiente. Ahora voy a tratar de traducir desde esta perla, como pueda. Dice, si hablamos de deseo inconsciente, es, en efecto, porque es el deseo del otro lo que lo hace posible. Es justamente lo que acabo de evocar por mi recuerdo de la metáfora de la compra, de la cual uno no sabe sobre quién tiene el control o a quién tomó. Este arte de captura o de cautivación en el deseo del otro. Me acordaba que la vez pasada habíamos señalado ya ese lugar de la clase en el que Lacan hablaba de otra captura, ¿se acuerdan? De la que opera el discurso analítico respecto de la verdad, sobándole el lomo, ¿no? Para dar lugar a la interpretación que a la vez preserva el lugar de la verdad, como todo ese lío. Habíamos concluido algo así como que el análisis era, y tal vez era una paradoja del acto analítico esta, una captura que es una contracaptura, una cosa así, ¿no? Pensaba además si no hay algo de la posición del analista que tiene que ver, al menos parcialmente, con ese arte de la captura, de la cautivación. El arte del vendedor, en el sentido de que, por ejemplo, con oferta de cierta escucha, generamos demanda. Bueno, y acá me voy a meter en el punto más confuso, me parece, de ese pasaje. Dice así, a ver si no me quedo sin oxígeno. Aquí hay un pa que franquear. Cada vez que aparece ahí pa, hay que poder escuchar paso y no.
El deseo inconsciente, si es inconsciente, es que en el discurso que lo soporta se ha hecho saltar un eslabón o un enlace para que el deseo del otro sea irreconocible. Es el mejor truco que se encontró para detener esta máquina. Pero hay un pa que franquear. Repite Lacan. Creamos, en el sentido de la creación, no de la creencia, más acá de este pa, no el no deseo, el non desir, sino el deseo paso, o el deseo no. Decir guión pa. Así está escrito. La definición del deseo inconsciente es eso que nos permite expresar las sutilezas de la negación en francés. A saber, este punto de caída que nos designa el pas, del que ya hice uso con el sujet, el asunto, el sujeto, del pas de sens. Ese decir, guión, pas, deseo, guión, no o paso, haría de él un nombre escrito de un tirón, como si fuera un nombre del deseo. Y este des, la primera sílaba no, el primer fragmento de la palabra, que lo comanda de darle el mismo acento que desesperación, que suena en francés más o menos como decir pas, desespoir, no sé, o que deser, deset, y decir que el deseo inconsciente del decir pas no es el decir pas, como dice Paidós, del, y ahí decir pa, hay un deslizamiento en la versión de esta perla y pasa a poner el acento en otro lugar. Me parece una operación de importancia esa. ¿No? Ahora voy a decir algo de eso. Entonces pone des-ir pa. Ahora, ese cambio de acento. Es algo que decae o declina en relación con no sé qué ir pa. Ir pa yo lo traduciría como eono o eopaso. Sería deseo no, deseo paso. Está hablando de la instancia interpretativa ahí. Por eso el cambio de acento es importante, me parece. Ir pa, que designa muy precisamente el deseo del otro. Pero en relación a lo cual lo interpretado se verbalizaría muy bien como un ir pasé, que traducido sería eo pasado o eo negado. Así, en participio me parece que está mejor dicho, como aparece en esta perla, por el hecho de que Lacan habla acá de lo interpretado, ¿no? El verbo en paidós aparece en infinitivo, ir passer. Es alrededor de esto que puede hacerse la inversión, yo me acordaba de las famosas inversiones dialécticas de intervención sobre la transferencia. Se puede hacer la inversión, no la intervención, como pone Carlos Ruiz. Es que la interpretación es la que toma el lugar del deseo. Antes había dicho que preserva el lugar de la verdad. En el sentido que ustedes recién me objetaban que él está ahí, en primer lugar, por inconsciente que sea. Pero él está ahí también de tal modo que se repasa, o se vuelve a pasar, repasé, pone acá, no, ir pasé. Porque ya está ahí articulado. Y que la interpretación, cuando tomó su lugar, hay una referencia ahí a lo que decía respecto de la metáfora del vendedor, que toma el lugar de... Afortunadamente no arregla nada. Y acá fíjense cómo pone en cuestión lo que había afirmado antes en la clase y 1000 veces antes, ¿no? Esto de la interpretación como una operación reparadora o rectificadora, que discutíamos la vez pasada, que nos hacía ruido, ¿no? De acuerdo a la dimensión de la verdad, era eso. Pero acá aclara esto, eso no arregla nada, ¿no? Me parece que pone en cuestión esa metáfora reparadora. Ya que no es del todo seguro que el deseo que hemos interpretado tenga su final, su salida, su solución. Contamos incluso con que no la tendrá, ¿no? Esperamos que no la tenga. Y que siempre permanecerá, y tanto mejor, como un decir-pa. Lo que incluso nos da, para la interpretación del deseo, márgenes de maniobra bastante amplios. Disculpen la extensión de la cita. Qué lío, ¿no? Esto.
yo pensaba que tal vez todos esos matices que destaca acá Lacan indiquen distintos tiempos inherentes a una misma operación, ¿no? En todo caso, me parece que esta es una manera más de destacar el efecto metafórico de la interpretación. Yo pensaba así, que la interpretación introduce un paso, va una cosa por otra, pero al mismo tiempo ese paso supone una declinación. Al menos una, porque no solo la declinación de ese algo del deseo del que acá Lacan habla, sino también la del sujeto supuesto saber, ¿no? Tal vez una declinación sea correlativa de la otra. Es decir, que supone que algo cae, que en lo que pasa no pasa, ¿no? Paso y no al mismo tiempo, pa, 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 pa. Es decir, que esos dos movimientos inherentes a la metáfora me parece que son también los que están indicados en la fórmula equívoca con la que Lacan juega todo el tiempo, ¿no? El pas de sens. Por lo tanto, me parece, ¿no?, que si decimos que hay algo del deseo en la interpretación que pasa y algo que no pasa, que dice que no, o mejor aún, algo que solo pasa a condición de que no pase, que decline, que decaiga, entonces podríamos decir que el deseo es su interpretación, se me arma algo así, pero que la interpretación no es el deseo, una cosa así. Que la interpretación toma el sitio del deseo, pero que al tomarlo, algo del deseo habrá caído, se habrá desplazado felizmente hacia otro lugar. Entonces, quería subrayar eso, el paso y el no a la vez de la interpretación. O dicho de otra manera, la interpretación es el paso y el no del deseo, una cosa así. Es su interpretación el deseo, pero al mismo tiempo no lo es. Es lo que en la interpretación, si esta ha sido una verdadera interpretación, se habrá producido otra vez como falta. Bueno, esa es la lectura que extraigo de ese pasaje. Avanzo. Va a entrar en escena entonces ahora el último elemento problemático, me parece, de la clase, nuestro viejo y querido amigo, el fantasma, el soporte del deseo. Y Lacan se pregunta, ¿a qué juego jugamos al interpretar estos deseos inconscientes, los del neurótico? Con esta pregunta entonces va a volver a pasar fugazmente por el campo de la lógica, evoca al pasar un problema que trata Aristóteles y que pone en jaque aparentemente la ley de bivalencia, ¿no?, que es el tema de cuando se trata de lo contingente. Por ejemplo, si yo digo mañana lloverá, ¿no?, ¿cómo podría esa proposición ser verdadera o falsa de manera inmediata? Ese es el problema que se plantea Aristóteles. Y entonces él vuelve a rebatir la solución que parece, bueno, que proponen en general los que él agrupa bajo el término lógico-positivismo, ¿no? Pero ahí vuelve a criticar la solución que propone una parejita llamada Nil, los Nil, que ya estaba mencionada, me parece, en la clase que había comentado Patricia. La referencia es al mismo libro, El desarrollo de la lógica, que parece que sostienen que lo verdadero no podría ser la articulación significante, lo que Lacan llama articulación significante, sino lo que ésta querría decir, lo que quiere decir, es decir, la significación. Ya habíamos pasado, cuando leíamos las clases de problemas cruciales, por una crítica feroz que Lacan le hacía a Ogden y Richards, ¿se acuerdan? El meaning of meaning, que me parece que era una posición que llevaba al extremo esta consideración del sentido. Bueno, respecto a eso, Lacan dice lo siguiente, dice, esa solución es falsa, porque lo que se deduce de toda instauración formal no podría en ningún caso fundarse sobre la significación, tal como los lógicos nos lo muestran, por la simple razón de que no hay posibilidad de fijar ninguna significación que sea unívoca. Cualquiera que sea el significante que afirmen para enganchar lo verdadero o falso, es siempre posible implicarlo en una circunstancia en que la verdad
enunciada a título de contenido o significado, será más que falsa, un engaño característico. Y entonces ahí es donde Lacan, según entiendo, nos da lo que sería una definición posible de lo que es un axioma. Dice, no es posible instaurar un orden, hablo de la lógica, más que atribuyendo la función de la verdad a un agrupamiento significante. Este uso lógico de la verdad es el que encontramos en matemáticas, donde no sabemos en ningún caso de qué estamos hablando, casi como en un análisis. Y si creemos que lo sabemos, pronto nos desengañamos. Tendremos que hacer limpieza rápidamente y expulsar, hacer salir nuestra intuición, no hacer surgir, como aparece en Carlos Ruiz, expulsar la intuición. Entonces, mi conjetura es que Lacan concibe acá al axioma como esta atribución de la función verdad a un agrupamiento o a un arreglo significante. Fíjense cómo sigue la cosa. Dice, bueno, Lacan nos vuelve a traer como modelo el fantasma Un niño es pegado, y dice lo siguiente, dice, recuerdo esto para interrogar lo que es la función del fantasma. El fantasma es un arreglo significante, del que di la fórmula acoplando A minúscula a la S barrada del sujeto. Lo que quiere decir que esto tiene dos características. La presencia de un objeto A y por otra parte lo que engendra el sujeto como tachado, a saber, una frase. Un niño es pegado no es otra cosa que la articulación significante, un niño es pegado. Salvo por una cosa, que ahí vaga, vuela algo que es imposible de eliminar y que es lo que se llama la mirada. Bien, ahí yo no sé, compartir pantalla, tal vez no valga tampoco la pena, pero Lacan vuelve a apelar a los cuadrángulos, ¿vieron? Con los que viene trabajando. Lo tengo acá, si querés que lo comparta, el de Staferla, Bueno, si lo porque tenés a mano. Tamara ya me puso como hospedadora. Está en la página 205 de esta perla. Yo lo imprimí para compartírselos, pero me quedó muy chiquito. A ver si se ve. ¿Se ve? Ahí. No, simplemente para señalar. Sí, sí, gracias. Perfecto. Para se señalar ve. a dónde ubica los elementos Lacan. Parece ubicar entonces a la estructura gramatical, un niño es pegado, arriba a la izquierda, ¿sí? Donde estaría el ello en el primer cuadrángulo, y en el de abajo, a donde antes había puesto a la sublimación. Perdón, al pasaje del acto sería, ¿no? Y luego plantea que el objeto estaría en el lugar del menos phi, abajo a la izquierda, en el primer cuadrángulo, y en el lugar de la sublimación, en el segundo cuadrángulo. Y además, después dice que el complemento de la estructura gramatical, ¿no?, del fantasma, es lo que él va a llamar, y ahora voy a ir a eso, una significación de verdad. Y creo que, si mal no lo seguí, lo ubica a la derecha abajo, a donde en el primer cuadrángulo está el inconsciente, y en el segundo estaría el acting out. Yo no sé por qué hacer esa repartición, no lo entiendo muy bien, pero quería mencionar que así parece distribuirlo la capa. Eso era lo que puedo extraer de él. Bueno. Entonces. Martín, ¿y qué pone, perdón, y qué pone en el de arriba a la derecha? Me parece que nada. Ah, Eh, ahí no sé si esa. viste, porque habla de un cuarto vértice, pero como si se hubiera saltado el tercero, no lo hubiera, o no mencionara cuál es el tercero, ¿no? A mí me parece lo mismo. Sí, me parece que es para darle aire a la repetición. Pero se saltea un eslabón. Ahí sí. Bueno, respecto del fantasma, va a decir algunas cositas que me parece que vale la pena mencionar al menos. Yo subrayé 3 o 4. Antes de ir al tema del axioma, que tanto problema nos causó la vez pasada antes de llegar a ese punto.
Dice, en primer lugar, que el mismo fantasma se encuentra en estructuras neuróticas muy diferentes, cosa que Freud ya había destacado, ¿no? Dice también que permanece a una distancia singular de todo lo que se discute en nuestros análisis, en tanto se trata de traducir en ellos, agrega Paidós, la verdad del síntoma. Ojo con ese en ellos que agrega Paidós, porque me parece que hace referencia a los análisis, no así al fantasma. Porque si fuera al fantasma, eso sería contradictorio con lo que acá Lacan va a decir, que es que el fantasma se mantiene más bien a distancia de esa operación de traducción. En tercer lugar, dice que acá aparece como una suerte de muleta de cuerpo extraño, el fantasma, para el uso, me acordaba de la primera clase del seminario, ¿no? El prêt-à-porter del fantasma, ¿no? Listo para usar, esas cosas que decía. Para el uso de lo que es una función bien determinada, que es la de subvenir una cierta carencia del deseo. Ese es un término que nosotros no usamos mucho, ¿no? Subvenir. Carlos Ruiz pone subvencionar. Sería algo así como venir en auxilio, ¿no? Podría ser cubrir también, cubrir una cierta necesidad. Subvenir. Hace falta que se ponga en juego, que se involucre el fantasma, aunque más no sea para poner orden en la pieza, para dar los les pas, no sé cómo se pronuncia eso, a la entrada del acto sexual. Me parece interesante seguir manteniendo la ambigüedad del pas, ¿no? Dar la entrada y el no al acto sexual. Esa es la función del fantasma. En consonancia con eso, dice un poquito más adelante, salteo cosas que ahora voy a retomar, dice, la disyunción en el campo del otro, del cuerpo y del goce, deja un resto, lo del resto lo agrega Paidós, no están las otras versiones, esa parte reservada del cuerpo donde el goce puede refugiarse. El neurótico halla en esta disposición el apoyo hecho para afrontar o adornar la carencia de su deseo en el campo del acto sexual. Me parece ese término que en francés es parer, habría que ponerlo en la línea del subvenir, ¿no? Adornar, afrontar, auxiliar, no sé, cubrir, remediar, pone ahí Paidós. No sé. Y por último, subrayando lo de esta distancia que introduce el fantasma, dice, es esta distancia del fantasma en relación a la zona en la que se juega lo que he destacado como primordial de la función del deseo y de su lazo con la demanda, lo que nos permite puntuar la diferencia que hay de la estructura perversa a la neurótica. Al final de la clase dice, es la misma distancia que va del baño al dormitorio. El tema de Charlie, como era de la cama al living. Todo lo que ocurre con el neurótico pasa en el baño o en la antecámara, ¿no? Como para seguir con la metáfora que nos propone acá Lacan, sería, me parece que podríamos afirmar que nunca estamos en el dormitorio, aun cuando estemos en el dormitorio. Y ni siquiera en el caso del perverso, la perversión. El fantasma sería justamente lo que nos mantiene a distancia del dormitorio, es decir, del lugar en el que tendría lugar, si lo hubiera, el acto sexual. Como tal vez no haya verdaderamente dormitorio. Cada cual duerme con y en su fantasma. Bueno, y ahora sí les propongo que vayamos al quilombito que habíamos anticipado la vez pasada. ¿Qué, qué quiere decir esto de que el fantasma tenga rol de significación de verdad en el orden del deseo neurótico? Esa es la pregunta que se hace acá. Y va a responder lo siguiente. Dice, digo lo mismo que dicen los lógicos. Pone, a saber, que ustedes pierden el rumbo o pierden el control queriendo a toda costa insertar este fantasma en ese discurso del inconsciente, cuando de todas formas él se les resiste muy bien a esta reducción. Y cuando deben decir que el tiempo medio, el 2, de un niño es pegado, ahí donde es el sujeto el que está en el lugar del niño, recuerdan, yo soy pegado o azotado por el padre, el tiempo 2,
ustedes no lo obtienen más que en casos excepcionales. Freud decía, les recuerdo la cita, que esa segunda fase es la más grávida en consecuencias. Nunca ha tenido una existencia real, dice Freud, en ningún caso es recordada, nunca ha llegado a devenir consciente. Se trata de una construcción del análisis, mas no por ello es menos necesaria. Vuelvo a la cama. La función del fantasma en vuestra interpretación, más especialmente todavía, en la interpretación general que darán de la estructura de tal o cual neurosis, deberá siempre inscribirse en última instancia en los registros que les he dado. Fobia, deseo prevenido, histeria, deseo insatisfecho, neurosis obsesiva, imposible. Entonces pareciera que el fantasma, por su propia estructura, se resistiría a entrar en relaciones metafóricas y metonímicas. Es decir, se resistiría a venirse al discurso del inconsciente, por lo que Lacan acá está planteando. De alguna manera eso es algo que Freud había señalado cuando decía que cuando le preguntamos a esos pacientes por ese fantasma, no sé nada más de eso, ¿no? En la respuesta como un bajo continuo, un niño es pegado, como si fuera un punto indialectizable, ¿no? Entonces acá él plantea en principio la interpretación como una suerte, el fantasma en la interpretación como una suerte de marco general para la estructura del deseo. Primero. Y acá viene la cuestión del axioma. Y les propongo, si me tienen paciencia, 5 minutitos más, y vemos esto. Lo dice así, dice significación de verdad. Eso quiere decir lo mismo que cuando ustedes, por pura convención de la teoría dada, por ejemplo, para tal conjunto, pongamos un conjunto, afectan con la connotación de verdad, de mayúscula, algo que llamarán un axioma. Ahí Paidós pone un arreglo de significante. En vuestra interpretación, el fantasma no tiene ningún otro rol. Tienen que tomarlo tan literalmente como les sea posible. Y lo que tienen que hacer es hallar en cada estructura a definir las leyes de transformación que asegurarán a este fantasma en la deducción de los enunciados del discurso inconsciente el lugar de un axioma. Todo eso. Luego, en la reseña del seminario, lo plantea casi en los mismos términos, pero más cortito. Dice, el fantasma, en lo que toca la interpretación, tiene la función de axioma. Es decir, que se distingue de las leyes variables de deducción, vuelve a referirse a la deducción, que en cada estructura especifican la reducción de los síntomas, por figurar en la estructura de modo constante. Entonces parece que el fantasma es ese punto invariable y constante de la estructura que interviene en la interpretación no solo como un cuerpo extraño y auxiliar del deseo, sino también axiomáticamente. Lo cual querría decir, por lo que acá Lacan está proponiendo, y este me parece que es el punto que me hace ruido, que de ese punto invariable se deducirían los enunciados inconscientes a partir de los cuales se reducen los síntomas. Bien, a riesgo de redundar, quería poner el acento en algunos problemas que se me ocurre a mí, nos plantean esta apelación a la operación deductiva, a la operación de deducción, como inherente al discurso del inconsciente. Traigo algo que yo había traído al comienzo de la reunión pasada, esto de que la lógica del axioma en matemática consiste en partir de una premisa calificada de verdadera por sí misma. Alicia nos recordaba en la conversación que el axioma es un punto de partida en matemática. Entonces partimos de esa premisa calificada por verdadera por sí misma, y de esa premisa inferimos otras proposiciones por medio del método deductivo, ¿no? De lo cual se obtienen conclusiones coherentes con lo que ya sabíamos, con lo que ya estaba planteado como verdadero. Se parte de un principio general ya conocido, en nuestro caso sería el fantasma tomado como axioma,
para llegar a un principio particular desconocido, que serían acá, me parece, esos enunciados inconscientes de lo que Lacan habla. Entonces se deduce a partir de lo que ya de antemano tenía valor de verdad. Ese me parece el problema. Porque yo me preguntaba entonces, ¿cabe postular al inconsciente como una cadena de deducciones lógicas que se extraen de un fantasma que ya estaba ahí, a la espera de ser descubierto? Si sostenemos eso, no denegamos de esa manera la dimensión enunciativa, la denunción, la buena condensación, que es fundamental, que es inherente al inconsciente, ¿no? Es decir, el hecho de que hace falta que se diga. Si nos cansamos de decir que el inconsciente es algo que se dice entre líneas, todas esas cosas, otra vez tenemos que volver a la pregunta que Lacan, con la que juega todo el tiempo. ¿Quién lo sabía antes? Entonces, a mí me parece que el inconsciente no es algo que se deduzca o que se devele, ¿no? Tal vez estos problemas los podemos retomar con el acto analítico, sino que se trata de un saber, Lacan mismo lo dice así, que se produce en un análisis en el lugar de la verdad, destacando entonces su dimensión de acto. Por lo tanto, entre esos enunciados inconscientes y el fantasma, no puede haber relación deductiva alguna. Lo que hay más bien, me parece a mí, es un salto en principio irracional, o en todo caso, cuya razón será lo que la conjetura, siempre fallidamente, intentará reconstruir. Yo me parece que acá acto y deducción son dos términos que necesariamente se excluyen entre sí. Si hay deducción, no hay acto. O, dicho de otra manera, podemos decir que el fantasma sea una composición que condiciona las asociaciones analizantes, pero en tanto y en cuanto es una condición que se va construyendo en un análisis, ¿no? Lo cual suena paradójico, pero me parece que es así. Y si eso es así, el fantasma no termina de tener, o no deja de no tener, potencia deductiva. Como axioma, es un axioma cojo, con el perdón de la expresión. No es algo que adquiera valor de significación de verdad de antemano, sino que esto que decíamos en la conversación la vez pasada, ¿no? Habrá sido reconocido, construido como axiomático, siempre con retardo, a posteriori y de manera fallida. Esto eh, que les gustó, que yo decía esto de que se produce como anterior a posteriori, ¿no? Pero me parece a mí que en ese acto, que lo constituye como tal, como efecto del análisis, me preguntaba si acaso no pierde algo de su valor de significación de verdad, es decir, esa potencia axiomática que habrá tenido. Me parece que esa es una de las apuestas del análisis, lo que aparentemente sería indialectizable, bueno, cómo entra en la lógica del deseo. Entonces, y para finalizar, eh, esto quería decir, ¿no? Que sostener que haya un fantasma antes de que se enuncien, de que sean dichos esos enunciados, ¿no? Que supuestamente serían los que se deducirían del fantasma, creo que sostener eso nos lleva directamente a una perspectiva psicogenética. Ese es el problema que encuentro ahí. Entonces les propongo, para terminar, agregar a esa lista de los grandes secretos del psicoanálisis, ¿recuerdan? Esa que el amigo Diego, un poco jocosamente, en una de las últimas reuniones, recopilaba. Les agrego un secretito más, uno que Lacan mismo nos confesaba en la primera sesión de las estructuras freudianas de la psicosis, cuando decía que el gran secreto del psicoanálisis es que no hay psicogénesis. Eso para tenerlo en cuenta. Bueno, yo llegaría hasta acá. Les menciono una cosita nada más. No voy a... no traje el caso de Fleury, vieron el de Havelock Ellis, que está al final de la sesión. Pero sí les cuento que apareció muy recientemente este librito, que es la primera traducción al español de este caso, que hasta acá
No Sí. había acceso al caso ni siquiera en inglés. Lo publicó Carlos Marcos, el bibliotecario de la ESPA. Tiene una pequeña editorial que se llama Muerde Muertos, una traducción Sí. de él. Una- Y bueno, van a encontrar ahí lo que Lacan dice al comienzo, la posición, la apuesta objetiva, ¿no? del profesor, y más adelante está esto de la cobardía del profesor. Bueno, me tomé el ¿Cómo se trabajo llama de el libro, leerlo. Martín? No alcanzo a ver Se la llama tapa. La historia de Florín, caso novela. Es interesante porque parece que hay un montón de pistas para suponer que este caso no es ningún caso, que es Ujú. una novela, que es algo Sí. que es totalmente producto de la imaginación de Havelock Ellis. Yo estuve en la Espera, presentación del libro. Ah, qué Estuve, bueno. sí, en la Feria del Libro, Carlos Marcos y su hermano, porque son dos editoriales. La de Carlos Marcos es la editorial Le Traducciones, que se ocupa de traducir textos que no Ah, están en español. Y su hermano tiene la otra Muerde Muertos. Muerde Entre los Muerto. dos hicieron este libro. Él contó que lo hizo en pandemia, que se divirtió mucho viendo estos temas. Me Y con- sí, que para él el caso es que si es una novela, que se puede leer como una novela, o si realmente era un caso, o si se trataba del mismo Havelock Ellis, que se hizo pasar por un personaje femenino, pues también sí. comentó cómo era este personaje con su propia sexualidad. Estuvo Bueno, interesante. me contó todo eso. Yo no pude estar, pero después hablé con él y Sí, me dijo que pudo encontrar el caso porque en pandemia se abrió no sé qué archivo sí. de no sé qué biblioteca y lo pudo Ujú. extraer y hacer esta Y traducción. hubo los primeros meses un furor de abrir todas las bibliotecas, los museos, y ahí era la oportunidad. Bueno, Ah, me parece un hallazgo, es un material del que no disponíamos. Yo me tomé el trabajo de leer todo el caso y como de esto no pude sacar más que aburrimiento, preferí no hacer ninguna mención a esto. Sí, si les interesa van a encontrar una traducción realizada por Claudia Vilota del último fragmento de la clase, si les interesa cotejar con las otras traducciones, eso está ahí. Así que bueno, eso. bueno, fantástico. Gracias. Antes de pasar la conversación, Martín, te quería agradecer. Excelente el texto de El silencio de Manoni. Ah, ¿Te justo para gustó? las cosas que yo vengo trabajando me re sirve, me encantó. Sí, me pareció bárbaro. Así que gracias, Bueno, te quería agradecer. bueno, me alegro. Nada, nada. Bueno, Frase yo querría completa. retomar sobre lo último. Digo esto nada más y ya Claudio te dijo. No. Me parece, Comentaba que hay una cantidad de cosas abruman. sí, sí, sí. Perdón, profe. Fue sin querer. Sí, yo tomaría, a mí lo que más me, no sé, me suena tu insistencia, que por suerte insististe, en el cuestionamiento de encajarle a fantasma axioma, ¿no? Esto que al principio, porque la vez pasada cuando lo planteaste, y ahora me doy cuenta que quizás tantos términos de Lacan que coagulan, ¿no? Y me parece que ahora, en lo último que dijiste, me quedó por lo menos a mí más claramente planteado lo problemático de ponerle el término axioma a fantasma y esta Y de idea, insistir con la operación deductiva. exactamente, y esta insistencia con lo que se deduciría como, bueno, qué sé yo,
las sobredeterminaciones inconscientes o los significantes, ¿no? De aquello que se presenta como invariable, como axiomático y como constante, ¿no? Porque entonces volvemos al problema de la referencia anterior. Si hay una referencia anterior o eso aparece en acto, y a veces parece que Lacan dijera las dos cosas, ¿no? Pero bueno, está retomado también en el principio del siguiente seminario la pregunta por ¿estaba allí? ¿Estaba allí antes de venir? Bueno, después le da algunas vueltas, pero el problema de esto, el problema que encuentro en esto, que es en relación a la transmisión, es que de acá se han deducido cuestiones como, bueno, que el fin de análisis como el atravesamiento del fantasma, la idea de tómenlo en la literalidad, ¿no? Que dice acá, han de tomarlo tan literalmente como sea posible, bueno, que es una frase argumental que tiene que ver con el goce, que tiene que ver con la posición del sujeto, y bueno, no sé, como si eso fuese posible ser disuelto, en lugar de tomarlo como el tiempo 2 de Pegan a un niño, que por suerte lo trajiste y lo leíste, respecto de una construcción en el análisis. El tiempo de esa fantasía axiomática, que sin embargo tiene un carácter axiomático en términos de la repetición. Yo no sé bien qué quiere decir axioma en matemática, pero tiene un carácter argumental axiomático, hallable, circunscribible, extraíble en el análisis, construible en el análisis, y que pone al sujeto en una posición de repetición frente al objeto causa. Bueno, Yo no estoy de acuerdo. Axiomático, ¿por qué lo llamarías a eso axiomático? Porque tiene una estructura invariante, porque tiene una estructura como si fuese una petición de principio. Sí, por ahí, Adri, a mí me parece, yo también me quedé pensando en esas dos cuestiones, lo de la Pero eso no deducción que quiere no decir nos que esté gustó. antes. Pero eso no quiere decir que esté Pero antes. no, si uno lo piensa como punto de partida, ¿no? El axioma en un desarrollo matemático es el punto de partida. Para mí lo de deducción no me gusta tampoco, no. Pero sí puede ser la condición de la enunciación desde la cual va a hablar. En ese sentido lo puede tomar como axiomático, ¿no? Digo, como axiomático como tanto punto de partida, o sea, así lo escuchamos en los análisis, alguien habla desde un lugar, ¿no? Y que está marcado siempre por lo mismo. Siempre es la boluda que tal, siempre el que lo van a cagar, siempre hay algo que se repite hasta que eso va siendo conmovido la posición subjetiva. No sé, me parece que desde ese como punto de partida, lo de lo deductivo no sé, casi no combina con nada de todo lo otro maravilloso que pone en juego Lacan en esta clase. Lo que pasa es que es una partida que se construye en el análisis, no es una partida que esté en el... No, pero digo el punto de partida, ¿viste? Cuando él dice entre enunciado y enunciación, bueno, la cadena de enunciados que tiene que producir a partir de la regla fundamental, bueno, ¿de dónde la produce? O sea, en esa sobredeterminación está jugado el fantasma también, desde ahí dice que la relación con el otro, bueno, está siempre como marcada por algo. A mí no me parece mal como punto de partida, si lo leo así, no me hace ruido. O sea, lo puedo leer así, como punto de partida, como un punto, como una condición de enunciación, el fantasma, ¿no? En esto, en lo que él está trabajando acá, en la sesión libre. Me parece que como punto de partida no hace tanto ruido, como sí hace más, para mí hace más ruido lo de lo deductivo y qué sé yo, que ahí no. Ahí yo acuerdo, lo sigo a Martín, ¿no? Y a vos también me quedé pensando lo mismo. No, lo volví a leer esa parte y no me parecía tampoco
que se trata de una aducción, pero sí hay un punto de partida en el sentido de un lugar desde donde uno habla y que va variando con el cambio de posición subjetiva en el análisis, va variando. Y después está bien lo del resto, lo es muy freudiano, siempre aparecen cosas muy, muy freudianas, ¿no? Sí, yo en Este, esto, Espera, está Diego con la mano levantada y Bruno, ¿hacemos manito? Dale, dale. porque Diego la levantó hace rato ya. Perfecto. Está bien. Sí, me estaba acordando del grafo que vos traías, Martín, el grafo del deseo, ¿no? Ujú. Porque ahí también uno podría ubicar cómo los síntomas, ¿no? Estos enunciados del discurso inconsciente se deducen, ¿no? La palabrita no nos gusta mucho, pero se deducen del fantasma, ¿no? Creo que ahí Lacan usa deducen por una cuestión que viene con la lógica, pero no, pero sí derivan del fantasma, ¿no? Uno tiene ahí en el segundo piso a la izquierda el fantasma y una flecha, un vector que va del fantasma al significado del otro, ¿no? Y ahí pareciera también estar indicándose que ciertos enunciados del inconsciente derivan de esta premisa Pero fantasmática. también se puede decir al revés, ¿no? El fantasma en algún sentido deriva de esos enunciados. Otra vez. Es que no nos noticiaríamos, claro, yo creo que clínicamente no nos noticiamos de esa premisa, sino es a partir de los enunciados, ¿no? No recuerdo si ahí me parece que no hay flecha para arriba, pero podría haberla, quiero decir, ¿no? En el sentido de que, si bien lógicamente los enunciados derivan de la premisa, uno solo se entera de la premisa a partir de los enunciados, ¿no? Y algo que me acordé cuando decías lo del dialectizar, no sé, me parece que dijiste algo así como dialectizar Mm, esto invariable del sí, del axioma fantasma. fantasmático. Me acordé de una clase del seminario de relación de objeto, la del 16 de enero del 57, que Millar le puso pegan a un niño y la joven homosexual. Me gusta porque Lacan habla ahí de dialectizar el fantasma en la transferencia. Se los leo ese pedacito, página Dale. 121 arranca, ¿no? Viene diciendo, bueno, con el fantasma nos encontramos ante algo semejante al fetiche, ¿no? Viene hablando del fetiche. Con el fantasma nos encontramos ante algo semejante que fija, reduce al estado de lo instantáneo el curso de la memoria, detenido así en aquel punto llamado recuerdo pantalla. Piensen en un movimiento cinematográfico que se desarrolla rápidamente y se detiene de pronto en un punto, inmovilizando a todos los personajes. Esta instantaneidad es característica de la reducción de la escena plena, significante, articulada entre sujeto y sujeto, a lo que se inmoviliza en el fantasma, quedando éste cargado con todos los valores eróticos incluidos en lo que esa escena había expresado, ¿no? Ahora es su testimonio y su soporte, el último soporte que queda. Entonces después dice, ¿no? Aquí es palpable cómo se forma lo que podemos llamar el molde de la perversión, o sea, la valorización de la imagen. Se trata de la imagen como último testimonio privilegiado de algo que en el inconsciente debe ser articulado y vuelto a poner en juego en la dialéctica de la transferencia, o sea, que debe recobrar sus dimensiones en el interior del diálogo analítico, ¿no? Bueno, acá estaba mucho con la dialéctica todavía en esa época, pero me parece que está bueno porque vos la mencionabas, ¿no? Que algo de esto inamovible, de la premisa fantasmática, se puede dialectizar en la transferencia. Sí, 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 está, me parece, en sintonía totalmente con lo que aparece en esta clase. De hecho, en esa clase trabaja también, pegan un niño. Mm. Claro, Bruno, sí, Ah, no, yo quería acentuar esto del carácter, o sea, indeterminado como punto de partida.
que lo podemos pensar como punto de partida, pero que no determina en tanto tal, ¿no? En este sentido, causa enunciación, pero la determinación se produce en otra parte, más del lado del inconsciente. Por eso creo que él desengancha a Fantasma de la posibilidad de especificar un tipo de neurosis. La especificación pasa por la reformulación del deseo en otro plano, ¿no? De ahí las tres, las distinciones que establecen las tres neurosis en función de la modalidad del deseo, pero se determina en otro nivel. El fantasma causa enunciación, pero no determina nada. Bueno, creo que en la línea de lo que decían antes también, que no se deduce del fantasma, como si implicara determinar. Me parece que la insistencia es separar, de Lacan, separar el fantasma de la estructura de la neurosis. Vos lo pensás como causando, pero no determinando. Hacer esa diferenciación. Sí. Algo que causa, pero que es indeterminado. Y de hecho se mueve algo de eso, pero desde los efectos de determinación en la enunciación, a que da lugar eso en el plano del inconsciente, pero ahí es como que ya, bueno, me parece que como esa esquicia permanente, ese cambio de registro entre el no pienso, el no soy, que trabaja a lo largo del seminario. Como que los efectos de determinación se van produciendo del lado del discurso inconsciente. Pero ¿qué es lo que causa el fantasma? Pues Enunciación. Causa discurso, causa... hace hablar, pero queda algo indecible en el plano del fantasma. Causa enunciación, pero algo permanece sustraído, ¿no? Bueno, esto que aparece. Por eso este privilegio de esa frase que pega en un niño, la que jamás es enunciada, ¿no? No tanto pega en un niño, que es lo que se dice, sino como que la verdadera, lo importante, es esa que nunca se dice. Pero, bueno, es como el soporte, digamos, de la No escritura. estoy tan seguro que el fantasma cause enunciación. El fantasma puede, al contrario, ser perfectamente silencioso y silenciante, no sé si decirlo así. ¿No? Bueno, pero que pensarlo. Bueno, pero pará, porque un hilo pegado aparece como como una convocatoria de una imagen compulsivamente que acompaña al acto masturbatorio. Eso no es silencioso, ¿no? Lo silencioso es lo que se construye del fantasma, pero la imagen es compulsivamente convocada como condición de un goce autorótico, ¿no? Claro, si además Sí, lo toma como, Sí, lo toma como, incluso, como axioma, como punto de partida, como, me parece que Freud, sí pero no sé causa. en si Freud es causa así, ¿no? enunciación. No sé No si sé si causa causa. enunciación. Bueno, un poco, no sé si causa, pero acá es condición de. A mí me parece que otra palabra, así como decía Bruno recién, para ubicar a algunas oposiciones, ¿no? Vieron que en el comienzo de la clase me parece que, a lo mejor me equivoco ahora, pero dice que hay dos condiciones de la asociación libre. Esa asociación libre está doblemente condicionada. Por un lado está condicionada por una interpretación que se espera. Sí. Por otra parte, la asociación libre aparece como el lugar donde se preserva el espacio para la interpretación. Eso me gustó mucho a mí, ¿no? Que la asociación libre, de la cual va a hablar mucho en el acto analítico, crea como el espacio para una interpretación por venir y que sin embargo la que está por venir condiciona la asociación misma. A mí me parece que hay algo en común con la cuestión del axioma y el inconsciente, porque la otra condición no es el axioma del fantasma, lo otro que condiciona
digo para Lacan, no digo para cada uno, pero para Lacan, la asociación libre no está condicionada doblemente, una por la interpretación que se espera y otra por el fantasma a construir, que se desconoce por otra parte cuál es, pero aparece como un doble condicionamiento. La idea de axioma no es algo del orden de lo incondicionado. En ese punto, aunque no tenga nada que ver, me recuerda mucho la relación entre nombre del padre e inconsciente, porque Lacan dice el nombre del padre que es incondicionado. Pero por otra parte, eso incondicionado es la condición para que exista el inconsciente como juego, articulación, lo que autoriza, lo que, etc. De la demanda dice esto. Habla, ¿te acordás que dice También, lo incondicionado de la demanda y a diferencia de la y condición la condición absoluta del absoluta del deseo? deseo, ¿no? Digo, cómo usa Lacan el término condicionado e incondicionado, ¿no? La condición absoluta, digo, respecto del deseo, eso es freudiano, ¿no? El deseo está sujeto a condiciones. Me dice acordar en algún tiempo las películas, ¿se acuerdan las películas Eran incondicionadas? condicionadas. Y como vos decís, Para- el pa es no, ¿no? Claro. A mí me gustó mucho la idea del pa como paso en el sentido de atravesamiento. Digo, respecto de ir, atravesar el goce autorótico. El deseo es lo que atraviesa el goce autorótico, lo que pasa, lo que va más allá, ¿no? Y me parece que está bien apostar a que tiene razón Paidós, o que cómo no va a tener relación el deseo con la demanda si el deseo aparece como demanda, como deseo otra cosa respecto del objeto de la demanda, ¿no? Es así. No habría para Lacan o para el psicoanálisis deseo sin demanda. El tema complejo es la relación entre el fantasma y la estructura, me parece. Porque si el síntoma es la estructura, aparece en Freud el fantasma un niño pegado como ajeno a la estructura de la neurosis. Por eso es posible que esté presente en todas las estructuras. Bueno, Después, pero por eso es interesante ahí la relación entre perversión y neurosis desde esa perspectiva, porque es como si Freud lo piensa como algo perverso en la neurosis también, que no es estructura perversa, pero que es un punto ahí de intersección entre la neurosis y la perversión. Y acá por momentos Lacan acentúa Acá lo esta dice, distinción, sí, ¿no? acá lo Sí, dice más así, ¿no? adelante. Que la materia y la disposición del fantasma están tomados del campo y de del la goce perversión. perverso, dice acá. Ujú. Bueno, viste que el goce Tamara, perverso aparece como lo que planteaba, pasó un poco en esta clase, aludido, un poco rápido, esa separación entre cuerpo y goce, entre el Ah, cuerpo y el goce. Eso aparece muy trabajado, o más trabajado, no sé si muy trabajado, más trabajado en la clase anterior cuando habla del sadismo y el masoquismo, ¿no? Ese intento de unir cuerpo y goce, romper con esa disociación o esa separación, Función. esa disyunción, para decirlo más correctamente, lógicamente. Pero me parece que, bueno, otra cuestión que va a reaparecer en el seminario que comenta la vez que viene Adriana, es la relación entre el saber y la verdad, me parece que tiene importancia en esto, ¿no? Porque ahí aparece como una especie de desencuentro entre lo que supone el analizante de saber, sujeto a saber, analista, y esa intervención o relación con la verdad que él tiene, compleja, ¿no? Porque no es que tiene la verdad, pero hay algo en relación con la verdad que va a retornar por la vía de la interpretación, ¿no? Que está desencontrado con la idea de su posición de saber. Hay como también un desencuentro, un desfasaje entre saber y verdad. Sí, sí, que en esta clase aparece, me parece, entre líneas. Sí, ¿no? Me parece que anticipa un poco ese tipo de problemáticas. Y otra relación es la relación entre el síntoma como verdad y la verdad del fantasma, que no tiene nada que ver con el síntoma, pero sin embargo hay una relación entre verdad y es la misma. No, ¿viste? Eh, Está complejizada ahí con el término significación. Él dice significación de verdad. ¿Qué quiere decir eso? pero la relación problemática entre este fantasma típico, un niño pegado, porque después están los otros, las fantasías tipo primarias en Freud, toda la complejidad de las fantasías, ¿no? Ellas sí intervienen en la fracción de síntoma y este no. Pero este interviene en la fracción del carácter para Freud, cosa que es muy importante. No sé, pero en Freud hay
no entra en la cadena significante de fantasma, porque como vos decías, cuando se le dice al paciente qué se le ocurre, no se le ocurre nada. No hay asociación libre. Resiste a la asociación libre y es una resistencia absoluta, ¿no? Eso también habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Como por cuestiones. Después, no sé, cuando recordaba Bruno las tres modos del deseo neurótico, la insatisfacción, el prevenido y el imposible, ¿qué tienen que ver esos tres modos con el fantasma unido pegado? ¿Cómo se articulan esos tres modos con el fantasma? Porque son tres modalidades distintas para una sola significación. Yo creo que algo se puede pensar en el sentido de cómo ingresa no, como rechazado en el plano del deseo, algo del fantasma, no para que se estructure como neurótico, ¿no? Algo de esa matriz incondicionada, perversa del fantasma, por decirlo de algún modo. Bueno, ingresa bajo diversas formas de rechazo y modos de estructuración del deseo que estructuran diferentes modalidades de neurosis. Se me ocurre que se puede pensar de esa manera. Está Tamara con la mano levantada. Sí, que se va a calambrar, pobre. Cortito. Por suerte no. Cortito. Me pareció a propósito de lo que comenzó a decir Claudio en el último comentario que hiciste, en relación a algo que comentaste también vos, Martín, de algo que se inscribe a posteriori para marcar el armado de un tiempo primero, que tiene relación con la metáfora paterna, porque cuando se escribe esa fórmula de la metáfora, una escritura anterior a lo que era el deseo materno, ese sin barrar, que por una formalización en la escritura anterior se produce ese tiempo. Es algo a posteriori que produce anterioridad, ¿no? Y lo otro es que respecto del fantasma en Pegan a un niño, ese momento que es imposible de recordar es a construir, se construye. Digo por las construcciones en el análisis que también, bueno, fueron comentadas en otro espacio por Martín, y vale la pena recordar la idea freudiana de construcción, que juega un punto, me parece, axiomático. El fantasma no está en el segundo piso, está en un entrepiso, y quizás ese entre que ocupan el deseo y el fantasma en el grafo vale la pena porque dan aire a que no quede la cosa pegada, ¿no? Bueno, cierro porque acá hay ruidito de fondo. Está Silvina y después Daniel. Primero, que hable Rubinstein primero. Prefiero primero escuchar a Rubinstein. Bueno, hay una por el sirena tiempo. Hay una sirena. Ahí paso. Bueno, entonces Daniel, estás muteado, y después Silvina. Daniel, estás muteado. Estás muteado, Daniel. La famosa fórmula de que el fantasma es el sostén del deseo. ¿Cómo lo entendemos a partir de esto que estamos trabajando, sobre todo en la página 349 de PAI 2? El fantasma está a distancia de la zona donde se juega lo que recién resalté como primordial, sobre la función del deseo y su lazo con la demanda. Entonces aparece el fantasma, lo sabemos, en todos los lados Lacan lo va diciendo, como sostén del deseo. Sin embargo, aparece a distancia. Y deseo aparece, como recién lo decía Martín en varios momentos que retomó la palabra, decía la función del deseo y su lazo con la demanda. No se puede pensar deseo sin demanda. Pero en la famosa definición, que el fantasma es sostén del deseo, ¿por qué poner de un lado fantasma como sostén del deseo y decir que el fantasma está a distancia del deseo y del deseo en relación a la demanda? Ahí se arma un lío tremendo, me parece. Por otra No sé si... parte, para Martín, pues quiero que a ver si podemos pensarlo juntos estos problemas, ¿no? Y si ustedes pierden el rumbo porque querer a toda costa insertar este fantasma en el discurso del inconsciente.
cuando de todas formas se resiste. Tal vez esto es lo que decía Claudio recién, que uno le dice qué se le ocurre con esto que acaba de decir, de pegar a un niño, el tipo dice, no sé. Resiste a esa reducción. Ustedes obtienen el tiempo medio, el tiempo 2 de la génesis de un niño es pegado, solo en casos excepcionales. Es lo que recién decían de la construcción. A decir verdad, en su interpretación, y aún más especialmente en la interpretación general que ustedes dan de la estructura de tal o cual neurosis, el fantasma siempre, y escuchen esto, deberá inscribirse en los registros que he dado a saber para la fobia, etcétera, el prevenido, bueno, lo que planteaba Bruno recién. Pero ahí dice inscribirse. Pero como no es que está a distancia, hay que inscribirlo, pero está a distancia. Entonces acá me parece que hay un problema que tiene que ver, me parece, con tratar de dividirlo, que es la famosa autocrítica que se hace a sí mismo Miller después de muchos años, cuando vino la primera vez a la Argentina, de algunos lo escuchamos, y decía, por un lado está el síntoma y por otro lado está el fantasma. Fantástico. Que es lo que Claudio trataba de tratar de relacionar ahora, ¿no? Por un lado está el síntoma, por otro lado está el fantasma. Y el fantasma queda fuera de todo esto. ¿Pero cómo? Vos lo decías en la clase pasada, en la reunión pasada, que Claudio, de esta misma clase. Pero, ¿qué relación hay con fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad? Donde Freud ahí plantea que en el núcleo del síntoma hay una fantasía. Y después dice, bueno, en la histeria dos fantasías, la masculina y la femenina. ¿Qué? Esas derivas de fantasías, esos retoños fantasmáticos, no tienen nada que ver con el fantasma. Está tan alejado de lo que somos fantasmas. Ahí se me arma problema en ese punto. Por otra parte, tomo lo que dijo Claudio recién también. Respecto, vos decías, Claudio, de las fantasías primordiales. A mí me parece que en el texto, en este por lo menos, en esta parte no lo toma Freud, no lo toma Lacan, pero me parece que en algunos sí, pero no acá. Deberíamos tomarla. Por ejemplo, pegan a un niño como fantasma, seducen a un niño, procrean y excluyen a un niño, escena primaria, castran a un niño. ¿No son modos de enunciar lo que Freud llama fantasías primordiales también? Que dan el campo para, lo que se despliega en un análisis. Y ahí yo Me lo parece, pensaría a la inversa que Bruno. Me parece que el fantasma quiere, lo digo a propósito así, quiere determinar, pero es la causa introducida en el análisis a partir de la asociación libre de la demanda, lo que agujerea esa determinación transformando la determinación entre causa e indeterminación. ¿Se entiende? Lo pensaría a la inversa. Me De parece nuevo, que puede yo también ser. pondría las palabras al revés, en el sentido de un querer determinar, y en la acción analítica, en ese ejercicio que ocurre en el análisis, se pasa de la determinación o de un querer determinar a la indeterminación a la causa, y a la causa a la indeterminación. Pero esto, que esté a distancia, no quiere decir que no esté. Este es el punto que quiero decir. Que esté a distancia no quiere decir que no esté. En las fórmulas bien formadas que vos repasabas, Martín, en la clase pasada que dabas, cómo lo presentaste, las fórmulas bien formadas son derivas de un axioma que es indemostrable. Son derivas de un axioma que es indemostrable. El axioma no hace falta explicar qué es, ni nada. Está ahí. Lo importante son las derivas de eso. Lo que deriva, se lo llama, como vos lo explicabas bien, al principio de la reunión lo decía, fórmulas bien formadas. Y no importa el contenido. A nosotros sí nos interesa el contenido. ¿En qué punto? En que si seducen a un niño, pegan a un niño, castran a un niño, excluyen o incorporan a un niño.
como resto del producto, etc. A mí me parece que es difícil la idea de distancia si lo pensamos como que no tiene nada que ver. Y que la Yo creo resistencia que tiene que ver con el límite mismo del análisis, con la roca del análisis, pero que no tiene nada que ver. Esta es mi duda, ¿no? Este punto. Esto Dice es Martín. freudiano, Daniel. ¿Eh? Eso, me parece que si uno le releyera El hombre de los lobos, que es donde aparecen las fantasías primordiales interviniendo en la formación de síntomas, ¿no? Y a partir de la interpretación y de la asociación libre de sueño-repetición, ¿no? Eso entraría en lo que decía Martín, lo dialectizable. Pero también en El hombre de los lobos, en el periodo pre-neurótico, aparece pegan a un niño, bajo el modo de al heredero del rey le pegan en las nalgas, no me acuerdo, algo así, ¿no? Aparece como apartado, pero sin embargo, eso que aparece apartado de la estructura de la fobia y de la neurosis obsesiva, los síntomas, aparece coloreando síntomas y las fantasías también, porque a lo mejor habría que pensar lo que vos decís, seducido aparece como condicionado por pegado, pero es distinto, me parece, la relación entre la fantasía de seducción, de castración o de la escena primaria, quizás sea distinta en su estructura en relación a los síntomas, que esto que aparece como sin asociación, como por fuera de, y sin embargo a mí, condiciona. A mí me parece que está bueno la idea de lo incondicionado que condiciona. Igual, como decían ustedes, esto incondicionado se va a construir. Lacan, ¿cómo? ¿no? Se cortó, Claudio, lo último que dijiste. Que a pesar de que está hablando de niños pegados, Lacan no habla de construcción, habla de interpretación, en esta clase por lo menos, ¿no? Sí. Me parece que en el texto freudiano, provocado acá, la fantasía como primordial queda más ligada al tiempo 2 del fantasma, Sí. ¿no? Porque en esto Sí, que les como traían, real. lo que es No. pasible de ser construido, que es un tiempo necesario, dice él, es algo que nunca podría ser recordado porque nunca fue consciente, nunca tuvo Nunca existencia. existió, no existió. Mm. Es tan real, ¿no? Es cierto lo que traías, Daniel, es un problema, está bien situado eso, me parece. Pero por momentos, viste que Lacan habla del distanciamiento que supone el fantasma, así al menos lo entendí yo, respecto del acto. Como si el fantasma, estamos siempre en el fantasma, digamos, el acceso al otro, no mediado por el fantasma castración, es imposible. En ese sentido leía yo lo de la distancia. Es cierto que en ese pasaje habla de la distancia respecto del deseo, ¿no? Con lo cual la Ahora, cosa fíjate, se vuelve paradójica. recordando esto que vos decís, Martín, en el análisis que hace de Hamlet, la composición del fantasma, a partir del duelo de la escena del cementerio, es la condición del pasaje al acto. Ahí sí que aparece, Daniel, el sostén del deseo, porque con el deseo recobrado a partir de la composición del fantasma, con la fuerza del deseo que logra pasar al acto final, ¿no? Él lo llama, como acá, la hora de la verdad, ¿no? Claro. Pero a mí me pareció entender en lo que decía Daniel justamente por eso, por todo eso, como es que entonces acá dice que el fantasma aparece a distancia del deseo. Me pareció. Eso es Decía así. rarísimo, ¿no? Pero eso habría que ver. Bueno, queda como cuestión a seguir trabajando, ¿no? Bueno, quizás es lo que le pone una distancia para no caer en el abismo al deseo del otro. Si es la respuesta al deseo del otro, a qué habré sido en el deseo del otro, es una manera de no quedar demasiado cerca de ese abismo. Puede ser que lo diga en esta clase en ese sentido, ¿no? Puede ser. Bueno, chicos, yo me tengo que retirar. Me encantó la reunión, gracias Martín, gracias a cada uno que intervino. Para mí estuvo buenísimo. Y quedan Excelente, ¿no? las cuestiones abiertas. Claudia, laburazo, Martín. Sí. Buenísimo. Algo más que en el cuadrángulo que mostraba Adriana antes, ¿no? Compartió pantalla.
a la derecha arriba, que después Diego también preguntó, pone repetición. Sí. Sí, ahí Y ahí, está. Ahí lo pongo. sí, sí, pero en el de abajo dice repetición y en el de arriba hay una intersección. Y ahí me parece que está la clave de lectura entre no soy y no pienso. Lo que en algún lugar aparece como no soy y en otro aparece como no pienso, ahí arriba, y me interesa que sea la repetición, aparece una intersección coloreada entre no soy y no pienso. Entonces, lo de distancia, está bien pensarlo teóricamente, digo, pero en la práctica la repetición pone en juego una intersección entre no soy y no pienso. Esto es lo que estaba tratando de decir antes. Un entrepiso, como decía Tam. Me gustó la idea del entrepiso porque es muy femenina, pues el ascensor. No escuché, pero Claudio. No, me pareció que la intervención de Tamara, me pareció el entrepiso, me pareció que es muy coincidente con lo que Ana llama esta experiencia del ascensor, El arranque, el golpe. el orgasmo femenino, así que hay algo del entrepiso que se me escapa, que habría que preguntarles cómo es eso. Ya El que texto saben, que leíste, ¿por qué no lo dicen? El el texto que leíste, entrepiso. Diego, ¿cuál era? Que me perdí de la referencia que leíste vos, Diego. Del La seminario clase 4. Del La seminario de la tengo relación de acá. objeto. ¿En qué lugar? Página Acá 121, sería Mario. la 121, exacto. La clase numerada como 7. Está buena esa referencia. Y otra cosa Sí, que sí, ahí mismo habla del fantasma como algo que está fuera de la estructura de la neurosis. Bueno, está buena esa sí, clase. está bien. Escúchame, una cosa sobre cómo leer esta complejidad de los colores y los no colores. En un momento habla de lo que está en el esquema de las 4 esquinas, abajo a la derecha, donde está el no soy, y aparece el inconsciente coloreado, ¿no? Aparece oscuro. Dice, desmochado del inconsciente, así Desmochado. desmochado, es decir, sin inconsciente, el no soy, que es el momento por otra parte que en el acto va a aparecer como el de ser, como la salida del análisis, ¿no? Como la caída. Eso me gustó como formulación, el no soy, aunque esté el inconsciente ahí marcado como, bueno, ese más bien del lado del ello, eso, desmochado del inconsciente, ¿no? El no soy, como de ser, como caída de transferencia, ¿no? Bueno, nada más, eso es lo que quería agregar. Muy bueno, Daniel, eso último de la intersección. Disculpen si me extendí mucho en el comentario, pero la verdad que No, bueno. No, Estuvo Martín, buenísimo. no, Es una Martín. clase extendida, es una clase No, extendida. tuvimos Una clase problemas muy en el larga. arranque. Tuvimos problemas en el arranque del ascensor, pero no tuviste nada que ver vos. Fue que se cortó la conexión, tuvimos que volver a entrar. Ahí nos retrasamos un poco ahí con el arranque. Pero la hora de la no verdad tuviste. Sí, sí. Eh, Bueno, abrazo grande. Seguimos la próxima. Abrazo. Buenísimo. Gracias, Martín. Gracias, Martín, por el Muy Nos vemos buena la reunión. próxima. Daniel Saludos a pregunta, todos. Estamos de cumpleaños de conversadero, Adri. Te Sí. sugiero, te 6 sugiero, años. te sugiero el punto 2 de el hecho y el dicho de un otro al otro. Página 62. ¿Puedes repetir? Página 62 de un otro al otro, donde habla de Gracias. la asociación libre, del sufrimiento. Página 62 del 1 al otro. Bueno, gracias, Daniel. Un abrazo grande. Gracias. Nos vemos la Saludos a próxima. todos. Un beso grande. gracias, abrazo. Y de la Beso a- interpretación. Chao, Bien, gracias, Martín. gracias. Buenísimo. Gracias, Impecable. gracias a ustedes. Gracias a Me ustedes. hiciste pensar mucho. Buenísimo. Ya escuché la otra clase y la verdad que también. Bueno, gracias a ustedes por el diálogo. Gracias. y la escucha. Hasta luego. Abrazo.